noches. Estamos transmitiendo en vivo desde Linares, número 74, en el corazón de la colonia Roma Sur. El diputado Jorge Gaviño se encuentra en una reunión de trabajo. Esperemos que alcance a salir en una de las comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Esperemos que llegue para incorporarse al programa. Hoy vamos a hablar de la casa de las brujas, licenciado Bres. Sí. Un tema interesante. Pues bastante interesante, sí. Pero tenemos un video, video. Bueno, vamos a ver un video de la Casa de las Brujas y regresamos en un segundo. Enmarcada por hermosos bulevares, amplios camellones y estilos arquitectónicos que van desde el Art Deco, pasando a un estilo clásico y llegando hasta el Art Nouveau, se encuentra la colonia Roma y dentro de ella la Casa de las Brujas. Está ubicada en Plaza Río de Janeiro, Colonia Roma, en México, Distrito Federal. Además de ser una construcción de enorme valor arquitectónico, este no es solo un destino común entre los amantes de la arquitectura antigua, pues esta vieja construcción esconde secretos entre sus paredes, que atraen a los fanáticos de los fenómenos paranormales, pues aseguran que en los interiores hay manifestaciones que provienen del más allá. Esta casa ha servido de residencia e inspiración de muchos artistas y escritores a lo largo de un siglo de existencia. La construcción sobresale de entre las demás por su excéntrico estilo, además de haber sido el primer edificio de departamentos construido en la Ciudad de México, con un estilo arquitectónico que rompía con el afrancesamiento predominante en aquella flamante y exclusiva colonia de calle Sancho. La construcción, en su exterior, tiene una torre en el frente que asemeja a un sombrero. Sus ventanas son como ojos, acompañados de un adorno en el ventanal principal. Se forma claramente una cara que se puede apreciar desde lejos, pero no es esto lo que le ha dado el nombre a esta famosa casa. Según la leyenda, se dice que ahí vivió una bruja chamana llamada Pachita, quien era seguida por muchos famosos y políticos. Estos la visitaban para que les hiciera favores. Y ahora, por los rituales practicados en esta casa, se cuenta que se han quedado atrapados en su interior fantasmas y espíritus que molestan a las personas que han habitado recientemente el inmueble. Van desde ruidos extraños hasta observar presencias desconocidas a todas horas, asediando a los inquilinos y causando que estos se muden frecuentemente a pesar de las rentas tan altas que ofrece habitar un departamento dentro de este edificio. En la actualidad, no es solo uno de los atractivos principales de visita a curiosos que buscan conocer y sentir sensaciones espeluznantes. También sirve de residencia a algunas personas, y en la planta baja hay un taller de restauración y conservación de arte. Por ello, te invitamos a conocer la Casa de las Brujas. Interesante el video. Ya hemos mencionado aquí en este programa cómo nace la colonia Roma, cómo se empieza a urbanizar, a poblar y cómo se empiezan a construir pues este tipo de edificios, que entiendo que fue primero un edificio de departamentos, esta Casa de las Brujas. Se inició su construcción en 1908 con un estilo gótico
en su diseño arquitectónico y pues bueno, espantan ahí, licenciado Gres. En efecto, hay una leyenda ahí sobre una chamán o chamana que se le llamaba Pachita. Inclusive un científico universitario, Jacobo, tiene apellidos alemanes, no recuerdo ahorita los apellidos, hizo un libro precisamente sobre todo las intervenciones espiritistas o espiritualistas que se hicieron en esa casa. Pachita era una mujer común que supuestamente se había especializado en la mediumidad. Pero a todo esto, no sé si nos vamos a un corte o seguimos con la historia. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Regresamos. Pues estábamos comentando sobre esta construcción, sobre la Casa de las Brujas. Le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra compañera, licenciada Susi. ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Buenas noches. Llegando de improviso. Bienvenida. Buenas noches. También para comentar sobre el tema. Licenciado Gres nos comentaba sobre... Sí, estaba comentando sobre la historia de Pachita, que es una chamana. Supuestamente esta persona tiene el don de la mediumidad. ¿Qué quiere decir eso? Que es un medio entre dos mundos, el mundo de los espíritus y el mundo terrenal, el mundo tridimensional donde todos nosotros habitamos. Eso se ha dado mucho en nuestro país, como atinadamente se decía en el documental. Ha habido políticos, gente del mundo artístico, de la farándula, que se dejan llevar por este tipo de situaciones mediúmicas para tener supuestamente comunicaciones con espíritus, muchas veces de los muertos y muchas veces espíritus descarnados que jamás han estado en esta dimensión. Esta señora Pachita era la medium de Cuauhtémoc, el último Tlatoani Tenochca mexica, y a través de Cuauhtémoc hacía una serie de curaciones, inclusive intervenciones quirúrgicas. Se dice en el libro que se llama así precisamente Pachita la chamana, ahí nos da una explicación de cómo hacía este tipo de intervenciones quirúrgicas. Tomaba un cuchillo, no quirúrgico, no era un bisturí, era un cuchillo de caza, dice. ¿Pero lo utilizaba para operar o para...? Sí, para operar. Entonces, llegaba la gente, estaban haciendo grandes minutos, horas de espera, pasaban con la chamana y hacía las curaciones. Nos narra el autor del libro que llegaban las personas, les decían su mal, ella tomaba el cuchillo de caza, es un cuchillo que usaban los antiguos indígenas mexicanos, abría, ahí describe que abría la zona donde supuestamente estaba el mal y sacaba el órgano que estuviese mal, o el tumor o lo que fuese, y después imponía las manos, su ayudante, y sanaba inmediatamente sin dejar huella la incisión que había hecho Pachita. Este autor nos dice que nosotros vivimos en un mundo en donde se entretejen como una red, como una cuadrícula que cubre nuestro mundo, le da un nombre muy específico, y que tiene la capacidad cerebral, este tipo de personas, para irse a este mundo y cambiar incluso
las situaciones materiales para aparecer y desaparecer órganos, así nos cuenta el libro. Y dice que en muchas ocasiones hacía trasplantes y que de sus manos salía el órgano que iba a trasplantar y que se introducía el órgano, se suturaban y la persona salía sana. Obviamente, desde el punto de vista científico, no se da una situación, no se acepta una situación así. Sin embargo, el autor del libro, Jacobo, ahorita no recuerdo los apellidos, son apellidos extranjeros, con maestrías y doctorados, catedrático de la UNAM, según dice la presentación del libro, dice que con ese tipo de situaciones que sí se puede materializar y desmaterializar las cosas. Obviamente pues hasta ahorita la ciencia no puede decir que se pueda dar, pero en esta casa se daban este tipo de operaciones quirúrgicas mágicas, vamos a decir. No sé si también nuestro público haya leído un poquito a Carlos Castaneda, que nos habla en uno de sus libros, Una realidad aparte, que dice que hay personas que tienen las facultades de ir a otras dimensiones y ver seres que no están aquí, y materializar cosas, incluso hacer, vamos a decirle así, milagros, como hacer llover. En el libro de Pachita, incluso cuando se van a Parral, ahí nos habla de que tenían una época de sequía muy fuerte y que incluso esta chamana hizo que se produjera lluvia. Total que en estas situaciones no únicamente se hacían curaciones, no únicamente se hacían intervenciones quirúrgicas mágicas, sino que también se dice que hubo ritos de exorcismo. Ellos decían, le llamaban liberación, y que la chamana Pachita se ponía en estado mediúmico y que expulsaba entidades del bajo astral que estaban afectando a las personas. Obviamente, repito, esto es una situación no comprobada científicamente, yo no estoy afirmando que sea real. Lo que sí es real es la leyenda precisamente de la Casa de las Brujas, donde se llevaban a cabo esto, en donde dice la gente, las personas, los vecinos, que a pesar de que a determinadas horas de la noche está apagada todas las luces, que de repente se ve que están las luces prendidas, se ven gente, se oyen ruidos, se oyen voces y que pues está vacía la localidad. También por ahí investigando me dijeron que en la época de la Segunda Guerra Mundial en esta casa se puso un sistema de radiocomunicación que era usado por los nazis para actividades de espionaje y que inclusive todavía existe ahí parte de este equipo sin que yo lo haya visto, eso lo quiero aclarar, y que dada tantas vibraciones que hubo en esa casa, pues se llegan a ver sombras, ruidos, luces que se prenden y se apagan como que estuviera habitado, y en realidad los pisos de arriba no están habitados. No están habitados. No. Pues esta casa, describiéndola, tiene efectivamente, como lo dice el video, en la esquina, pues una especie de sombrero. Efectivamente, a mí la verdad la casa me parece, bueno, el edificio en sí me parece muy bonito. Muy bonito. Arquitectónicamente es muy bonito, embellece mucho en sí la plaza Río de Janeiro es una plaza... parece que estuviéramos en un paisaje de Europa, ¿verdad? Sí, yo creo que uno se transporta, aunque muchos no hemos estado en Europa, pero vaya, es como entrar a otra ciudad. Precisamente a Brujas, sí, en Europa. A esa ciudad holandesa, ¿no? Holandesa. Entonces, pues es muy bonita esa plaza, pero ¿usted cree en fantasmas, licenciada Susi? ¿En cosas paranormales? Paranormales sí, porque hay detalles, hay cosas que luego uno, por más que trata de buscarle una lógica o buscar un método científico para explicación, es inevitable encontrarse con que no lo hay. De hecho, aquí en la casa de Linares ya nos ha tocado ver pues, cosas raras. En lo particular a mí sí me ha tocado vivencias, y hay algo que ahorita decía muy cierto el licenciado Gret, ¿no? que la mayoría de esas personas luego llegan a tener desprendimientos. Me interesaría el que sí maneja la materia que nos explicara qué tipo de desprendimientos hay y cómo es que se identifica un ente de bajo astral o de luz. Bueno, les digo que estos son situaciones que se han dado, que hay una ciencia que se llama parapsicología
que trata de explicar este tipo de fenómenos. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros como seres tridimensionales vibramos a una cierta frecuencia y el estar en esa misma frecuencia nos permite tener un contacto directo físico con las personas que estamos dentro de la misma onda de frecuencia. Sin embargo, esto no quiere decir que lo que nuestros sentidos ven, oyen, sienten, huelen o gustan es lo único que existe. La realidad es mucho más amplia y que nosotros ni nuestra ciencia a la fecha ha podido describir hasta dónde puede llegar lo que nosotros llamamos realidad. Por ejemplo, existen determinados sonidos que nuestro oído no capta. Vamos a ver el perro. Hay silbatos especiales con que se puede dar órdenes al perro Que no son y perceptibles nosotros para el no ser humano, no lo efectivamente. percibimos. Eso no quiere decir que el sonido no exista. Existe el Así sonido, es. tan existe que el perro responde a él. Nuestra capacidad para ver, nuestra capacidad óptica también tiene determinados umbrales. Existen dentro del reino animal, por ejemplo, los gatos, que pueden ver en la oscuridad, que tienen una agudeza visual muy superior a la que tenemos nosotros y que pueden ver realidades que para nosotros serían inexistentes. Pero no nos vayamos tan lejos. Vamos a retrotraernos en el tiempo 250 años. Hace 250 años, si yo dijera que aquí hay una serie de seres vivos que existen, pero que yo no los siento, ni los huelo, ni los veo, ni los oigo, pues obviamente yo voy a decir que no existen. Con la invención de aparatos como el microscopio electrónico, pues la ciencia se dio cuenta que existen las bacterias, los virus, etcétera, y que no porque a simple vista, con mis sentidos, desde el punto de vista totalmente sensorial, no los capte, no quiere decir que ese mundo de las bacterias, que ese mundo de los virus no exista. Eso nos vamos hacia lo que es lo micro. O si nos vamos hacia lo macro, pues también hay situaciones que ni los telescopios modernos pueden captar. Incluso si nosotros vemos una estrella y la vemos brillar, posiblemente debido a la distancia, que son miles o millones de años luz, esa estrella hace millones de años que desapareció. Y sin embargo mis sentidos la siguen viendo. ¿Por qué? Porque la velocidad de la luz hace que yo vea algo que hace quizá millones de años ya no existe. Entonces nuestro mundo sensorial es muy limitado. Incluso con los aparatos que la ciencia nos está aportando todos los días, como va creciendo el mundo de la tecnología, sin embargo hay cosas que todavía no se pueden explicar, como lo comentaba la licenciada. Estuve leyendo algo sobre que hablan sobre la cuarta dimensión y dicen que en la cuarta dimensión convergen tiempo y espacio y se hacen uno, y entonces es cuando dice llegan al mundo espiritual donde ya no existe tiempo ni espacio, y no porque yo no lo capte, no existe. Y para concluir esta intervención, no sé si recuerden la teoría platónica de la caverna, que dice que el hombre está atado, está encadenado, y que únicamente le permite ver hacia el frente y que se refleja la sombra de la realidad, pero que la realidad está afuera. Y cuando el hombre, como Sócrates dice, sale de esa caverna, se desata, se quita los grilletes y sale a la realidad y llega entusiasmado a decirle a los otros hombres que eso no es la realidad, que la realidad está afuera, pues lo obligan a beber la cicuta. Entonces sí, no podemos afirmar categóricamente que todas estas situaciones paranormales no existan. Yo no me atrevería, como tampoco me atrevería a decir que es algo que sea existente, ¿no? Todo queda en ese ámbito de la leyenda, como es el tema de leyendas de la Ciudad de México, sí, que estamos abordando. Muy interesantes. Pues esta Casa de las Brujas tuvo una librería que contenía incluso uno de los primeros cafés en la Ciudad de México, y se llamaba la librería de la Casa de las Brujas. Y entonces no sabemos realmente si la leyenda se deba pues a la forma arquitectónica, digamos, del edificio, y pues ya se llamó la librería de la Casa de las Brujas, o a la leyenda de la chamana. ¿Existió? ¿Hay registro? No, por supuesto que Pachita existió. Sí vivió ahí. Vivió ahí. Ajá. Y también es real que
curaba a mucha gente, o por lo menos trataba a mucha gente. Yo no puedo afirmar categóricamente que los curaba, pero la leyenda dice que los curaba, ni que era una chamana, y que hacía incluso liberaciones, le llaman liberaciones, una especie de exorcismo, y eso tampoco puedo decir que no se pueda manifestar. Sería demasiado aventurado decir en pro o en contra. Que vivió la señora ahí, sí vivió. Sí, sí. Que la señora sabía de chamanismo y era medium también. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, el presidente de México, Francisco I. Madero, pues era un apasionado del espiritismo, era cartomanciano, incluso se dice que él sabía cómo iba a morir. En el siglo XIX y principios del siglo XX viene una corriente que de espiritismo encabezada por Elena H. Blavatsky, y llega también a México, y hay mucha gente que creía en eso, y incluso el país fue gobernado en muchas ocasiones por otro médium que se llamaba Luisito Martínez. El famoso Luisito era el brujo de cabecera de Plutarco Elías Calles, y él era el que decía cómo actuar. Muchas ocasiones la política nacional siguió por los consejos de Luisito, y esto pues están en los libros de historia. Hay una, digamos, una tradición no vista, no reconocida de los políticos mexicanos. Necesitan su medium de cabecera o, sí. su guía espiritista. Sí, Yo creo que si hiciéramos un consenso, si tuviéramos la oportunidad de preguntar, yo creo que nos sorprendería el saber cuánta gente tiene un medium a su lado para poder tomar decisiones, o se va medio de las cartas, el café tarot, café turco, o sea, precisamente para poder tomar una decisión pues toral en su vida, ¿no? Sí, yo he conocido. Esto es muy importante, porque sí es cierto que el medio político y el medio artístico normalmente están guiados por ese tipo de personas, pero a pesar de que la casa de las brujas, pues ahí vivió la chamana y se dice tanto de ella, no es el único caso. En la Ciudad de México hay muchísimos casos, inclusive de la famosa visita de entidades que ya dejaron este mundo a otras personas que están en este medio, y a través de los sueños. Y eso lo dice también incluso se le llaman premoniciones. Premoniciones y interpretación de sueños, que uno de los psiquiatras, de los psicólogos más importantes de las columnas vertebral de la psicología del siglo XX, Carl Gustav Jung, nos habla de eso. Incluso él tiene su guía que se llamaba Jerónimo. Hay un libro que escribe Jung que se llama El Pequeño Libro Rojo, en donde habla perfectamente de quién era Jerónimo y toda la guía espiritual. Era como un maestro que lo iba guiando, ¿no? Y estamos hablando de un célebre y connotado psicólogo del siglo XX, contemporáneo de Freud, que en un principio lleva la misma escuela del psicoanálisis, y después en 1914 se divorcia de la teoría freudiana y hace su propia teoría, y es a lo que llama el arquetipo o el inconsciente colectivo. O sea, estamos hablando rigurosamente de un científico que tenía su guía, llamado Jerónimo, que existe un libro, que lo acaban de escribir hace no muchos años, digamos 10, 20, 30 años, no recuerdo, ese pequeño libro rojo, donde incluso a través de dibujos describe a Jerónimo y lo que le dice, ¿no? O sea, que ciencia, religión y magia siempre han ido de la mano, siempre han ido de la mano, no podemos desecharla. Ahora bien, esto de los sueños a mí me pareció un comentario muy interesante de un psicólogo, una persona que tiene inclusive una maestría en psicología, que me dice que científicamente él no cree en que a través de los sueños se pueda manifestar la conciencia de un ser que acaba de dejar la vida, este plano existencial. Sin embargo, me contó una experiencia personal, que fue aquí en la colonia Condesa, en la calle de Tula, es una callecita así como cerrada, muy pequeña, en la colonia Condesa, y me cuenta que cuando él era niño había un vecino que siempre le gustaba platicar y juntarse ahí con los niños, y entonces cada tarde lo saludaba, y el señor le daba un 20 de esos 20 viejos, porque mi amigo pues pasa de los 60, de esos 20 antiguos de cobre para el teléfono, él le daba su 20. Entonces mi amigo le puso el señor de los 20. Bueno, esto lo comento porque es una historia real contada por un hombre dedicado a la psicología.
y me dice que todas las tardes pasaba el señor, saludaba y le daba su 20. Él lo bautiza como el señor de los 20 al vecino. Entonces cierta noche se va, este niño tenía 6 años, y va a acostarse normalmente en una casita de 2 pisos, regular como las que están ahí en la Condesa, y su cuarto estaba en la parte de arriba, en el primer piso. Y entonces dice que a las 12:30, 1, que le tocan la ventana, y se le hizo muy raro porque estaba en el primer piso, y dice, ¿cómo puede ser posible que me esté tocando la ventana? Toca la ventana, un niño de 6 años, le causa curiosidad, va y abre, y era el vecino, el señor de los 20, y le empieza a decir, conste que me vine a despedir de ti. Y repite, conste que me vine a despedir de ti. Y por tercera vez le dice, conste que me vine a despedir de ti. Pues, el niño se espanta, en primer lugar porque estaba en un nivel, y dice, bueno, ¿cómo se subió este hombre? Y en segundo lugar, pues el despertar en una forma así, que le toquen a uno la ventana en un primer piso, que sea el vecino y que le diga que se fue a despedir, pues le causó impacto y empezó a gritar. Sube el padre, sube la madre y le dicen, ¿qué señor de los 20? Ni que nada, ya duérmete, tuviste una pesadilla. El niño se duerme y todo tranquilo. Al otro día, pues como era vecino, se enteran que a la 1 de la mañana el señor había muerto. Entonces dice, yo no me lo explico, yo soy un hombre de ciencia, he estudiado la conducta humana, he estudiado el cerebro humano, y a la fecha sigo teniendo esa situación. No me explico cómo pude, y no puedo decir más que yo lo viví. Y entonces, pues ahí hay un ejemplo claro por una persona universitaria que tiene con estudios inclusive de psicología, y que siente una situación. Un término muy exacto para cuando son los desprendimientos. Realmente yo no sé, me parece que usted sabe más de psicología y nos pudiera orientar. ¿Cómo se le llama ese tipo de desprendimiento que ellos le dan ese término? Híjole, es que ha habido muchas situaciones. Dicen que, por ejemplo, la cultura oriental es muy especial para todo este aspecto místico, situación que la cultura occidental no tenemos. Y a veces queremos entender las cosas de culturas como la de la India, como la de China, que no son afines, porque nosotros, como seguidores de una corriente occidental judio-cristiana, pues vemos el tiempo en una forma lineal, y vemos un origen y una muerte, individual, nacimiento, muerte, y colectiva, el inicio de la creación y el fin del mundo, juicio final. Los orientales tienen otro tipo de visión de la creación, ellos lo ven en forma cíclica. Entonces dicen nacimiento, clímax, declive, muerte, renacimiento, clímax, declive, muerte, y dice que todo lo que nace, desde el momento en que se es concebido, se empieza a morir, y desde el momento en que la persona muere, empieza otra vez su camino de retorno para la vida. Es muy diferente. Entonces dicen algunos occidentales que las personas tenemos, incluso ha habido películas en donde se determina, documentales, que el alma tiene un peso, y que ese peso en el momento en que expira la persona baja. Dicen, bueno, es el peso del alma. También no podemos afirmar que lo sea, pueden ser muchos factores, pero dicen que nosotros tenemos, no hay que confundir, porque nosotros confundimos el cuerpo, el espíritu y el alma, son cosas diferentes. El cuerpo es nuestra envoltura física, carnal. El alma es el receptáculo de todas nuestras emociones. Por eso decimos te amo con todo el alma, te odio con todo el alma. Entonces vamos a decir que el alma es el receptáculo de las pasiones, y el espíritu es la fuerza suprema que viene de una entidad superior. Para algunas religiones les llaman Dios, otros le pueden llamar universo, naturaleza, energía vital, lo que ustedes quieran decir. Eso sería el espíritu. Entonces dicen que cuando una persona muere, esa alma se desprende, y después también se le quita esa envoltura protectora al alma para quedar únicamente en lo que se llama fuerza vital o espíritu. Entonces dicen que hay personas que, estando en este plano, pueden tener ese desprendimiento, y que ese cuerpo etéreo empieza a dejar el cuerpo físico, y que hay personas que han alcanzado a ver su cuerpo físico pues en su cama, y ellos empiezan a viajar inclusive a otros lugares. Y hay algunas personas que dicen que otros mundos, yo no lo he experimentado. Sin embargo, se da
Hay un autor, un psicólogo que nos habla, Brian Wells, que nos habla también de todo esto, y él, su teoría de la reencarnación, pero pues así una definición científica pues no podemos darla. Lo que sí les puedo asegurar que este sueño que tuvo mi amigo, yo le doy validez porque es una persona de ciencia. Pues sucede mucho esa... yo he leído algunos testimonios de gente que se ha operado de algún problema o que ha tenido algún accidente y que se ven en el cuarto donde los están atendiendo, en el hospital, en la clínica, pues se ven, o sea, ven todo lo que sucede a su alrededor y se observan. Y los que, bueno, vaya, todos los que han dado testimonio han sobrevivido. Lo que ellos hacen muchas reflexiones, pero una reflexión importante que hacen es que sienten tranquilidad y que ya no les da temor la muerte, que lo ven como algo pues que va a suceder, pero el miedo... Con mejor filosofía así antes. así es, el miedo que tenían antes de pasar ese evento a la muerte se había transformado en otra cosa, ¿no? Yo he leído algunos testimonios de ese tipo, y también ahora que comenta eso, licenciado, tengo un hermano que él, yo siempre lo he envidiado porque él, desde niños, él pega la cabeza a la almohada y se duerme. A la fecha él pues toma su café, es fumador, y yo la verdad es que tardo en dormir y despierto muchas veces en la noche, y él, sea como sea, duerme. Una vez estuvo tenso como un mes porque le sucedió este tipo de desprendimiento, que él dice es que yo, bueno, y es un tipo rudo, él estuvo en el ejército, estuvo apostado en el Zócalo de la Ciudad de México, en las regiones militares, haciendo guardias como lo hace cualquier soldado, y es un tipo de temple, pero sí estuvo como un mes con esa historia todos los días. Dice, pues es que yo me vi, y luego regresé, y en fin, yo sí lo vi impresionado, es lo único que yo puedo referir en ese tipo de temas, ¿no? Pues hay cosas muy raras. Yo quisiera comentarles algo que sucedió aquí en la Ciudad de México. Ahí en la colonia Narvarte hay una casa que está en la calle de Morena, La Morena. Hay una casa en donde vive una familia típica, clase media de la Ciudad de México. Uno de sus habitantes era una bióloga, escéptica al 100%. Ella de tendencias de izquierda, muy materialista, ni siquiera tenía una idea, una concepción de una deidad, de un Dios. Es totalmente materialista. Obviamente pues no iba a creer en la existencia de un alma o de un espíritu, y decía que pues uno nacía y se moría y ahí se acababa todo. En una forma biológica, pues era una bióloga universitaria. Entonces en cierta ocasión estuve platicando con ella y me dijo que a pesar de su escepticismo, es una casa grande, todavía existe ahí en Morena, casi esquina con la avenida Cuauhtémoc. Está un lote de carros y la casa contigo es una casa verde abandonada, se ve como abandonada, se ve grande. Entonces me dice que en el patio, o sea, en la parte de atrás tiene un patio con un árbol grande en medio y rodeado de piedra, de una bardita así como de piedra en redondo. Y dice que a pesar de que ella no cree nada de eso, y me dice, pues ha de haber sido un estado alterado de conciencia por falta de sueño, porque no podía dormir, pero vi claramente como una figura femenina iluminada iba pasando y se perdía en ese árbol, y ya no la volví a ver. A los 15 días al mes se vuelve a asomar y vuelve a ver a la figura cómo se va moviendo, una figura de mujer, llega al árbol y se pierde. Dice, yo no sé, yo creo que no pude dormir, eso produjo que tuviera un estado alterado de conciencia, esa persona es totalmente atea, o sea que no tiene ni siquiera una conciencia de una deidad, y sin embargo dice, pero eso a mí me consta. ¿Qué fue? Quién sabe, trata de explicárselo desde un punto de vista de un problema
psicológico, falta de sueño, estrés, tensión, lo que quieran. Pero dice, yo lo viví, yo lo vi. Entonces, venir de una persona escéptica al 100%, una persona atea, comunista, recalcitrante, y es una persona grande, se me hace muy raro. Pero no queda ahí la cosa. Ya después de algunos años que esa casa pues, se ve abandonada, no se ve habitada, dicen los vecinos que en la noche, en la parte de arriba del estudio, se prende la luz. Está vacía la casa. Y también en la misma forma se ve que se va al baño una sombra, prende la luz y después se vuelve a apagar, como que alguien fuera a dormir, se fuera, no sé, a asear y después regresara. O sea, a la fecha sucede eso. A la fecha. Estamos hablando pues de que hace 2, 3, 5, 10 años, no sé, esa casa quedó vacía. Son de las cosas que uno no se explica. Pero bueno. Muy interesante. Habría que darnos una vuelta y hacer la investigación. Hacer la investigación. Pues sí, amigas, amigos, vamos a un corte y regresamos. Bueno, pues sin lugar a dudas aquí en la Ciudad de México hay diferentes edificios o casas que tienen este tipo de estereotipos, digamos, de leyendas urbanas o no, historias verdaderas. Está también el del Hospital Juárez, licenciado Gres. Sí, en el Hospital Juárez. Es una clásica leyenda, tan clásica ya como La Llorona. En el Hospital Juárez dicen, ya ha habido entrevista con gente que ha trabajado ahí, con doctores, con enfermeras. Con mismos pacientes que han estado ahí. Así es. Que ellos llegan a decir que llegan, que los atienden muy bien, que les piden y todo. Y al rato, no sé, llegan a decir, yo diga la enfermera tal, dígale que gracias, hasta daban la descripción. En ocasiones ha habido reportajes donde dan la descripción de la persona. Y resulta que van y dices que esa persona no trabaja aquí. No existe. No existe. Sí, es una leyenda que se ha dado mucho en la Ciudad de México y que nosotros, o al menos en mi caso desde niño, me la habían comentado, la famosa planchada. La historia relata que es una enfermera que por allá, por los albores del siglo pasado, del siglo XX, fue a trabajar al Hospital Juárez y que era una persona deshumanizada, que trataba mal a los pacientes, que no los apoyaba cuando ya estaban por morir, que era una persona hasta cierto punto cruel. Y cuenta la leyenda que en la actualidad se le ha visto por los pasillos cómo va caminando. Ese del nombre de la planchada dicen porque su traje de enfermera impecable, bien planchado, relumbrante de blanco, y que la ven cómo va por los pasillos y va visitando a los pacientes, y que cuando llega el médico tratante le dice, bueno, su medicina, dice, no, ya me lo dio la señorita. ¿Cuál señorita? No hay ningún servicio ahorita. Y dicen, una señorita, sí la describe, como decía atinadamente la decía, describe a la enfermera. Obviamente el médico en un principio dice, no, pues esta persona está mal, ¿no? Quizá por la fiebre, quizá por su situación de salud y hasta delirando. Pero lo importante de esto es cómo reiteradamente cuentan las personas y coinciden en la descripción, como decía la licenciada, de esta persona. Tan es así que ha habido reportajes en diversos medios de comunicación, en donde se entrevista a enfermeras, a médicos, a recepcionistas y pacientes. No solo nosocomio, que sí se llega a aparecer en otros nosocomios, no solo en el de Juárez. No solo en el de Juárez. Es una leyenda urbana, es una leyenda de nuestra querida Ciudad de México, tan leyenda como la misma Llorona. No sé qué opinen de la planchada. Pues es impresionante, la verdad es que para los que somos escépticos, pues a lo mejor si algún día vemos algo así nos da un paro cardíaco o alguna cosa tremenda, un shock psicológico.
Pero bueno, pues ahí están estas historias, que la verdad, pues sí, en algunas ocasiones nos puede dar miedo. Susi, tus conclusiones. No, yo creo que más que darme miedo, a mí me sería interesante saber el por qué. Y si sí lo hay, como lo comentan, que vivimos en diversos planos y estamos a la vez en el mismo, pues digo, qué interesante, ¿no? Ojalá y realmente podíamos aprender también hasta de lo desconocido, como DVD. Y si estamos viviendo en lo mismo, pues yo, como dicen, no, mejor tenerle miedo a los vivos y no a los muertos. No le veo. Licenciado Gres. Sí, pues algo que comentó la licenciada muy interesante. Nosotros vivimos en este plano tridimensional. Eso no obsta para decir que existen otras dimensiones que sí se han comprobado científicamente a través de la física cuántica, de la mecánica cuántica, de razonamientos filosóficos como el del mismo Hermes Trismegisto, que habla de cómo arriba abajo, como abajo arriba. Esto es real. Definitivamente no, en un espíritu totalmente científico no me puedo circunscribir a lo que mis sentidos, a mi mundo sensorial me indica que es realidad. Yo sí puedo invitarlos a que nos sentemos y que platiquemos más sobre estos temas, porque la realidad que nosotros concebimos no es la totalidad. Hay muchas realidades. Yo empecé a hablar sobre vibraciones, estamos en el mismo nivel vibratorio. Si le cambio de estación al radio, cambio de frecuencia y entonces puedo alcanzar a oír otras personas, otras voces, otra música. Y si me voy a otro tipo de frecuencia, puedo escuchar y ver y todo lo que está pasando en Japón o en China, nada más con el cambio de frecuencia. Cuando nosotros podamos controlar esos cambios de frecuencia en el mundo donde vivimos, vamos a meternos a otros mundos, a otras dimensiones, y por qué no desechar, y por qué desechar lo que no se conoce. El ser humano, como yo, a lo único que le tiene miedo es a lo desconocido. Lo cotidiano ya sé lo que va a pasar o cómo lo puedo prevenir, lo desconocido no, pero mi obligación es prepararme más para poder estar aquí y darles más datos. Bueno, licenciado, y antes de que nos vayamos, sin lugar a dudas, el acumular conocimiento, el querer saber más es importante, pero todas estas cosas nos hace más sensibles como seres humanos, nos transforma dentro de la sociedad donde vivimos. Definitivamente. Cuando nos damos cuenta que esta envoltura física no es lo único que tenemos, cuando nos damos cuenta que estamos aquí para evolucionar, si nosotros estamos de acuerdo con la teoría de la evolución, quiere decir que nuestro cuerpo, nuestra mente y lo que se ha llamado espíritu también tiende a evolucionar por una ley física natural. Entonces, al terminar este estadio de lo que llamamos realidad, lo que llamamos vida, pues tendremos que seguir evolucionando también en el mundo espiritual. Ok, muy bien, pues ahí está. Así es. Amigas y amigos, el tema bastante interesante, polémico también. Pues les damos las gracias, les recordamos que los martes tenemos salud visual de 12 a 5, lunes, martes y jueves salud dental de 3 a 6, taekwondo lunes, miércoles y viernes de 4 a 6, taebo jueves y viernes de 9 a 10, zumba miércoles de 10 a 11, guitarra jueves de 4 a 6, yoga para adultos lunes y viernes de 10 a 11 de la mañana, arreglo floral miércoles de 4 a 5, y asesoría jurídica, orientación y gestiones ciudadanas todos los días de lunes a viernes de 10 a 7 de la noche. Licenciado, quisiera que me permitieran la palabra. Sí, claro. También sí. Quisiera invitar a nuestro auditorio que los lunes a las 8 de la noche tenemos un programa muy interesante, un programa actual, un programa que toca un problema que aqueja a nuestra sociedad, que es el mundo de las adicciones. Sintonícenos, está muy interesante. ¿Por qué de las adicciones? Así es. No olviden también, el jueves nos vemos por Tu Diputado TV con respuestas. Hasta entonces.